Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio. Hoy comenzamos el mes de la inteligencia emocional y bueno, pues estamos muy gustosos de que este mes sea una continuidad del mes de marzo, donde abordamos, donde revisamos, donde profundizamos el tema de la educación para la paz. Qué importante la creación de esos espacios de cordialidad donde los niños puedan aprender con seguridad, puedan aprender contentos, donde nuestros jóvenes puedan preguntar, puedan equivocarse y a partir de eso continuar su aprendizaje. Y precisamente para seguir profundizando sobre estos temas, hemos designado el mes de abril como el mes que vamos a dedicar para la inteligencia emocional. Y qué mejor que hacerlo con una experta en el tema que ha venido dando seguimiento a muchos de los aspectos de la inteligencia emocional, que además se encarga de ir organizando una revista misma que les compartiremos aquí en el chat para que maestros, maestras, ustedes la bajen, ustedes sigan los temas, las investigaciones, las áreas que se van tratando ahí y ustedes puedan a partir de ellas imaginar su aula, poder seleccionar algunas estrategias. Pues tengo el gusto de recibir a la doctora Ximena Chao Rebolledo, quien, déjenme comentarles, que hizo su licenciatura en física, esto por la Universidad de las Américas en Puebla, pero después realizó sus estudios de maestría en psicología cognitiva por la Universidad de Nueva York y así fue profundizando hasta realizar otra maestría en psicobiología, esto en la Facultad de Psicología, y un doctorado en psicología educativa y del desarrollo, ambas, su última maestría y su doctorado, por la Universidad Autónoma de México. Es miembro del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y tecnologías de la información y de la comunicación de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y ha colaborado como profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana desde hace 10 años. Ha sido asesora en materia educativa de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe y de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación en la Secretaría de Educación Pública, así también como asesora del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, CONAFE, como lo conocemos, de la UNESCO y también de UNICEF. Fue coordinadora académica de la licenciatura en Psicología de la Universidad Fray Luca Pacioli en Cuernavaca, Morelos. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos sociocognitivos y de neuropsicológicos, en particular de los procesos de aprendizaje y la formación de conceptos y categorización mediados por tecnologías digitales, así como el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales. Es autora de diversos artículos de divulgación científica, así como de materiales educativos. Pues, Ximena, de veras te damos la más cordial bienvenida. Agradecemos la generosidad de compartir este espacio con los maestros y a ustedes, maestros y maestras, siempre les digo, pónganos aquí en el chat desde dónde nos acompañan para en algún momento mencionar sus entidades, pero también aprovechar el chat para hacer comentarios, preguntas, algunas dudas que nuestra ponente del día de hoy, la doctora Rebolledo, contestará al final de esta sesión. Pues, doctora Ximena, le dejo los micrófonos para que usted nos pueda compartir qué es esto de la inteligencia emocional, tanto que hoy se ha comentado y que ya los maestros advertían en calidez que a veces se tiene con los estudiantes, estos diálogos
que ya dejaban ver la importancia de este acercamiento y bueno, pues cómo poderla promover desde la escuela. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Pati, muchísimas gracias a Grupo Loga y a todos los organizadores de estas sesiones, de estos diálogos tan importantes entre docentes. Yo agradezco mucho el poder estar aquí. Siempre aprecio de sobremanera el poder dialogar con colegas docentes. Debo decir que tenemos que actualizar esa semblanza que tienen mía porque ya han pasado muchos años y ahora ando más en la Universidad Iberoamericana, ahora en cuestiones de innovación educativa, a sus órdenes por ahí. Entonces, bueno, pues con el mismo entusiasmo siempre, pero pues por ahí andamos. Y bueno, pues voy a efectivamente a tocar este tema de la inteligencia emocional, celebrando que van a dedicar un mes a explorar este tema. Y entonces me gustaría abordarlo desde una perspectiva diferente, porque normalmente le entramos desde una perspectiva psicologizante o desde la psicología propiamente. Y a mí me va a gustar que el día de hoy podamos entrarle, sin perder el rigor pedagógico o psicológico, desde una mirada humanista. Porque si hay algo importante que debemos reconocer de la inteligencia emocional hoy, es el valor que tiene para trabajar esas habilidades que son propiamente humanas. Hoy, ante el desafío de la inteligencia artificial generativa que ha llegado a todos los espacios educativos, de trabajo e incluso interrelacionales, es fundamental que pongamos de frente y que trabajemos enfáticamente en esas habilidades que nos hacen ser humanos y que a veces se nos olvidan porque las damos por sentado y que deberíamos de tenerlas siempre presentes. Entonces, si me permiten esa concesión, me gustaría que lo abordáramos ahora desde allí. Entonces, voy a compartir un PowerPoint que traemos por acá para ir ilustrando con algunas imágenes, con algunas ideas también. No me está dejando compartir. Acá está. Ya me dejó. Entonces, bueno, todo el mundo puede ya ver mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos a Ya, platicar doctora. qué es la inteligencia emocional en esta pregunta reto que me hizo Grupo Loga y cómo promoverla en la escuela. Yo les quiero platicar que adicionalmente de estar a sus órdenes en la Ibero, también formo parte del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional, en base que está basada en Nueva York, y de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que está su base en España con el doctor Rafael Vizquerra, que seguramente varios de ustedes ya conocen. Entonces, ¿qué es y cómo la promovemos? Bueno. A mí me gustaría contextualizarla desde este enfoque humanista y vamos a contextualizarla a partir de esta idea. A lo largo de la vida nos acompañan cuatro preguntas fundamentales y me encantaría que en el chat empezáramos a compartir desde su punto de vista cuáles son esas preguntas fundamentales que a lo largo de toda nuestra existencia nos van a estar interpelando, nos van a estar recordando de alguna manera esa humanidad que nos define. Bueno, pues por ahí algunos filósofos, ya desde hace siglos, ¿verdad? Desde los clásicos, digamos, nos advierten que una de esas preguntas es esta, fundamental. ¿Quién soy? ¿Cómo defino lo que soy? ¿Cómo defino mi existencia incluso en este plano terrestre, en este plano cósmico incluso? Y luego, ese ser, desde que nace, tiene sensaciones. ¿Cómo me siento? Esa es la otra pregunta que nos va a acompañar siempre, siempre, en todo momento, bajo cualquier estímulo, en cualquier contexto o situación, hay un cuestionamiento consciente o implícito de cómo me estoy sintiendo y las emociones van a responder esa pregunta en muchas ocasiones. Y esa pregunta además va a cambiar a lo largo del ciclo de vida. No es lo mismo o no es igual cómo se pregunta un infante,
un estudiante en edad preescolar, en primaria baja, a cómo se hace estas preguntas un joven, un preadolescente, un adolescente y eventualmente un joven adulto y luego nosotros ya en una adultez, pues digamos, más sabia, vamos a ponerla así, ¿verdad? ¿Quién soy y cómo me siento? Es una pregunta fundamental, sobre todo para los adolescentes. Por ahí hay una serie en Netflix que está causando revuelo, que se llama Adolescencia y que está girando por todos lados. Se oyen comentarios acerca de la serie, porque la serie toca estas fibras, estas preguntas fundamentales. La tercera pregunta, importantísima, sobre todo en estas edades donde uno empieza pues a reclamar la autonomía, ¿verdad? Es también ¿con quién soy? Porque no soy una isla, estoy en un contexto. Abraham Maslow, de la psicología positiva, hablaba de ese sentido de pertenencia, de afiliación. Entonces, con quién soy? Con quién estoy en este espacio? Y finalmente, importantísimo, ¿verdad? También en esa transición hacia la autonomía plena, ¿qué puedo hacer? Y esa pregunta de qué puedo hacer apela al sentido de agencia, a mi capacidad de autonomía, a la toma de decisiones. Hay un componente moral también en esa pregunta, ¿verdad? Porque ese poder hacer, pues también tiene esta cuestión del deber ser y se acompaña también de una reflexión sobre la regulación emocional. No puedo hacer lo que se me pegue la gana, probablemente, ¿no? Entonces, toda la vida en momentos de euforia, alegría plena o en momentos de desolación, tristeza y angustia, estas preguntas están ahí, son el trasfondo, son el muro sobre el cual se proyecta mi existencia. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Con quién soy? ¿Y qué puedo hacer? Y las defino un poquito más a detalle aquí, ¿verdad? ¿Quién soy? Interpela a los alcances y limitaciones de mi cuerpo. Empiezo a aprender en edades muy tempranas que yo soy y siento lo que le sucede a este cuerpo. Ese periodo, ¿verdad? Entre la infancia temprana y la niñez, de saber que no soy mi mamá, que no soy otro objeto, que soy yo, bueno, pues tiene que ver justamente también con esta construcción de la identidad. Y empiezo a descubrir que soy en función de necesidades y deseos, que no son lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo lo que necesito que lo que quiero. Y ahí las emociones van a jugar un papel fundamental, porque la regulación emocional probablemente me va a poner un límite entre lo que necesito y lo que quiero. Entonces, ¿quién soy? Interpela esas preguntas. Y ahora, ¿con quién soy? ¿Con quién soy como parte de una comunidad? ¿Con quién me relaciono? ¿Quiénes son los otros, las otras y lo otro con lo que me relaciono? Aquello que acoge y hace ese sentido de pertenencia en mi comunidad inmediata, mi núcleo familiar, mi comunidad extendida, mi escuela, mi comunidad todavía más ampliada en esta idea ecológica de situar a la persona, ¿no? Y finalmente, ¿quién soy en relación al cosmos? Somos estos seres que estamos flotando en el espacio, en esta roca que nos contiene y que deberíamos de cuidarla porque es la única roca que nos contiene, por cierto. Entonces, ¿quién soy? Y luego, ¿cómo me siento? Porque en esta existencia en donde construyo identidad, si hay algo de lo que tengo conciencia, es de estos estímulos que llegan, ¿verdad? De forma a veces continua, frecuente, a esta persona que soy yo, y de ellos hago una valoración subjetiva, es decir, cómo me hacen sentir. Y ahí es en donde empezamos a hablar de emociones, porque las emociones son justamente esa llamada, ese nombre que le damos a ese estado subjetivo del ser, ¿verdad? ¿Cómo me siento ante situaciones o estímulos? Los conocidos y los extraños, los nuevos, ¿verdad? Los desafiantes. Y luego, ¿cómo me hacen sentir mis propios pensamientos? Porque hay que ver que todas estas sensaciones se van construyendo en conceptos, en categorías, ¿verdad? En opiniones, en creencias, y entonces estas mismas van retroalimentando ese estado del ser. Y finalmente, ¿cómo me siento con los otros?
¿verdad? Con esos, con los quienes yo soy, entonces, ¿cómo me hacen sentir, ¿verdad? Además de, por supuesto, siempre conmigo mismo, cómo me siento conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta fundamental de la educación escolarizada. De hecho, vamos a la escuela a ampliar las posibilidades del hacer, ¿verdad? La alfabetización, pues justamente cumple con esa función de ampliar la posibilidad del hacer. Ese hacer que empieza por reconocer mis fortalezas y mis limitaciones. Tiene que ver, decíamos, con la percepción de agencia y maestría. ¿Y qué puedo hacer según el contexto, los recursos, pero también según las decisiones que he tomado o que debería de tomar en ese pequeño ingrediente moral que hay en esa pregunta? ¿Y qué puedo hacer para solucionar problemas o alcanzar ciertas metas y cómo me hace sentir esto? Y finalmente, en ese que puedo hacer, ¿puedo pedir ayuda? ¿Sé cuando necesito del apoyo de otros? Bueno, pues todas estas preguntas no solamente son ontogenéticas, también son evolutivas. Esa es la pregunta que nos llevó a convertirnos en ese ser Homo sapiens que somos hoy y que no debemos de perder ante la inteligencia artificial. Y como pueden ver, pues entendiendo el marco de estas preguntas, vamos entendiendo que la inteligencia emocional y sobre todo el bienestar emocional también se sitúa en el núcleo de esas preguntas. Y que algunas de estas preguntas interpelan al ámbito interpersonal y otras al ámbito intrapersonal. Y que por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, pues vamos hablando de la capacidad, de la habilidad o de la competencia, depende del marco de referencia, hay diferentes marcos en esta teoría, ¿verdad? Que tenemos para enfrentar justamente estas preguntas fundamentales. Hablamos de conciencia emocional en la inteligencia emocional cuando interpelamos esa pregunta de quién soy y cómo me siento, ¿verdad? En ese ámbito intrapersonal. Hablamos de regulación emocional cuando sabemos lidiar con eso que me hace sentir de una cierta forma, ¿verdad? De tal suerte que no me defina mi emoción, que no interrumpa mi capacidad de actuación y que sobre todo me permita convivir, porque finalmente soy con otros. Hablamos de inteligencia emocional cuando también tomamos en consideración aquello que llamamos conciencia social y habilidades para la socialización. Ser con otros implica necesariamente el poder, entre otras cosas, convivir, comunicarnos, etc. Y finalmente, hablamos también en la inteligencia emocional de la capacidad para tomar decisiones responsables, que interpela otra vez aquello que yo soy y aquello que puedo hacer o que debo hacer o que es mejor que lo haga de esta forma y no de esta, ¿verdad? Porque ya entendimos que hay un componente ético y moral. Entonces, ahora sí, en el centro de esta humanidad desagregada en estas preguntas fundamentales es que situamos a la inteligencia emocional. Y como decía hace un momento, pues están los 5 fundamentales de la inteligencia emocional. Conciencia emocional, regulación, conciencia social, es decir, la misma interpelación, pero hacia el otro, ser consciente y comprender mis propias emociones y las emociones de los demás. Regulación emocional, cuando hablamos de calmar o activar mi estado emocional ante la presencia o la estimulación de una cierta información, contexto o interrelación o interacción. Habilidades para la socialización, en tanto a ser capaz de construir y mantener relaciones interpersonales sanas y finalmente aprender a tomar decisiones, ¿verdad? En función de ser consciente, anticipar las consecuencias de estas acciones y asumir mi responsabilidad de aquello que decido. Y si se dan cuenta, estas 5 dimensiones, hay muchos modelos de educación emocional, de inteligencia emocional. Este es un resumen de los 2 grandes modelos, el propuesto por Salovey y Mayer en 1992 y más recientemente el que propone Daniel Goleman, en donde se conjugan estas 5 grandes dimensiones, las que interpelan al ámbito intra y al ámbito interpersonal. Entonces, tomando como marco de referencia estas 5, ahora sí estamos listos para empezar a entender, bueno, cómo las vamos a trabajar en el aula.
Pero antes me gustaría que entendiéramos por qué es importante trabajar la inteligencia emocional en este ámbito de preguntas fundamentales centradas en lo humano. Porque fíjate, si no trabajamos la inteligencia emocional, entonces las demandas, los retos y las amenazas que nos suceden en la vida, las grandes y las pequeñas, ¿verdad? Las de reprobé un examen o ya estamos en pandemia o hay una guerra o sucedió un sismo o lo que suceda, ¿verdad? Entonces terminan por ponernos de cabeza, es decir, nuestro cerebro empieza a actuar de una manera en la que ya no nos deja tomar, por ejemplo, buenas decisiones o en la que no nos deja relacionarnos de manera asertiva o comunicarnos de manera asertiva también con otras personas. Lo vivimos cuando estuvimos en pandemia. Supimos lo que era estar en una situación de estrés consecutivo, casi que crónico, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la vida, si estas preguntas fundamentales no se acompañan con el desarrollo de estas capacidades que hemos nombrado como parte de la inteligencia emocional, bueno, pues entonces lo que sucede es que son más grandes los retos, las amenazas que uno percibe, que la capacidad, el apoyo y los recursos percibidos. Y eso termina por afectar nuestras capacidades psicológicas y nuestras capacidades neurológicas. Y un ejemplo de ello muy bonito, pues es esta tomografía por emisión de positrones, en donde vemos la diferencia entre un cerebro que está sano, ¿verdad? Aquí de mi lado izquierdo o viendo la pantalla de manera frontal y un cerebro que está en un estrés sostenido, ¿no? Un estrés tóxico, ya un estrés que no ha podido manejar. Y fíjense, podemos claramente ver, si se fijan, la imagen está puesta, los lóbulos frontales están hacia arriba de la imagen y hacia abajo tenemos los lóbulos occipitales, es decir, la parte trasera o rostral de nuestro cerebro. Y lo que vemos es que esos lóbulos frontales, que en un cerebro sano están tan activos, y por eso están en rojo, porque están activos, hay comunicación entre las áreas, los lóbulos frontales encargados de tomar decisiones en nuestra vida, de organizar la información, de entender lo que está pasando con objetividad, se apagan, se apagan en un cerebro crónicamente estresado. Y entonces las decisiones pasan a otras estructuras, a estructuras muy primitivas, subcorticales, que lo único que quieren es asegurar, porque ese es el trabajo fundamental del cerebro, asegurar la supervivencia. Pase lo que pase. Por eso la película esta, la serie de adolescencia es tan interesante, porque la respuesta del muchachito, y no quiero hacer aquí el spoiler, pero cuando la vean se van a acordar de lo que estoy diciendo, la respuesta del muchachito fue asegurar su supervivencia ante el clima de violencia y abuso que estaba viviendo en ese momento. Sin inteligencia emocional, esas áreas primitivas le ganan a la corteza cerebral, se apagan, se desactivan todas las zonas asociadas a la toma de decisiones, a la convivencia, ¿verdad? Porque la idea es salvar mi pellejo, ¿verdad? Antes que otro. Y finalmente también a las interrelaciones afectivas. Entonces tenemos un cerebro que está nada más en modo alerta y no está prestando atención, no está organizando la información, no se está concentrando en lo que tiene que concentrarse. De ahí que sea fundamental que acompañemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nosotros mismos, en esos estadios de preguntas fundamentales de la vida a que puedan trabajarlas de la mano de capacidades emocionales o socioemocionales, también como se les dice ahora, ¿verdad? Ahora hablamos de una inteligencia social y emocional. Bueno, entonces, ¿cómo la llevamos al aula? Bueno, yo voy a proponer aquí, por fines del tiempo, 10 acciones que se puedan llevar muy prácticas, muy puntuales y que podemos trabajar sin mayor dificultad. La primera, que me va a ayudar a aprender a conocerme, a responder esa pregunta de quién soy, bueno, pues empieza por aprender a reconocer y validar eso que soy en el estado emocional, en el estado cognitivo, es decir, cómo estoy pensando, y en el estado físico. Aquí entra en juego esto que llamamos la autoestima también, ¿verdad? Este reconocimiento y valoración de quién soy también en la autoimagen, en quién soy yo como cuerpo que encarna pues eso que llamo el ser. Y eso tiene que ver, este reconocimiento, con aprender a valorar los estímulos
que tengo en el día a día, cómo se sienten. Y para aprender a saber cómo se sienten, pues primero tengo que entender que las emociones, y aquí tengo una herramienta pedagógica muy potente que se llama en inglés el Mood Meter, porque la desarrolló la Universidad de Yale, que le hemos puesto en español, bueno, tiene distintos nombres, hay quien le dice el termómetro emocional, ¿verdad? Hay quienes le dicen el gráfico de las emociones, pero para lo que nos ayuda es para saber que las emociones, todas, las podemos dividir en al menos dos dimensiones. ¿Cómo se sienten en su valoración subjetiva y cómo se sienten en términos de si me ponen en un estado de mucha energía o en un estado de baja energía? Y entonces aprender a distinguir que cada emoción o cada estímulo que llega a mí me genera una emoción que se define en función de una valoración subjetiva y una falta o una sobrecarga de emoción. Y que hay emociones como cuando estoy muy enojado, estoy iracundo, no solamente molesto, que me ponen en tal nivel de activación que para descargar esa energía que tengo, bueno, pues lo que se me antoja es romper algo, golpear a alguien, salir corriendo o simplemente pegar de gritos, que no sería lo más productivo, ¿verdad? Es mejor estar en un estado de menor energía. No está mal estar enojado, pero regular las emociones implica saber bajarle a esa carga energética. Entonces tiene que ver con identificar esto, pero también con nombrarlo, porque no es lo mismo estar molesto que estar iracundo. Hay cosas que me ponen furiosa y hay cosas que simplemente me molestan. Y hay cosas que me preocupan y hay cosas que me dan pánico. Y entonces yo necesito aprender a nombrarlo y a reconocerlo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Bueno, en el aula podemos tomarnos un momento cada día, porque a sentir se aprende, ¿eh? Ojo, a sentir se aprende. Entonces, tomarnos un día, un momento en el día para reconocer cómo me siento ante una situación, sobre todo si es una situación crucial, por ejemplo, antes de un examen, o antes de una presentación, o antes de un festival, o una obra de teatro, o antes de recitar algún párrafo en frente de una audiencia. ¿Cómo me siento? Para ver si necesito regular ese estado, si está demasiado energetizado o si estoy más bien lánguida y no tengo pero ni nada de energía para enfrentar esa situación. Antes de regular, necesito entender cómo me siento. Y luego, ¿qué pensamientos acompañan esa emoción? ¿Qué estoy pensando? ¿Esos pensamientos me están ayudando a sentirme mejor o no? ¿O no? ¿Verdad? Me están haciendo que la situación me haga sentir todavía peor. Entonces, en el espacio educativo, en las experiencias de aprendizaje que vamos a trabajar la inteligencia emocional, necesitamos tomarnos el tiempo para esto, para ponerle atención a la emoción. ¿Verdad? Para aprender a sentir el cuerpo, para identificar cómo se llama una emoción y nombrarla además en función de cómo se siente en nuestro cuerpo. Antes de hablar de regulación, tenemos que hablar de conciencia emocional. Segundo ejercicio que podemos hacer relacionado con ese aprender a hacer, a conocerme. Tengo que conocer la mejor versión de mí mismo también. Y a veces no nos tomamos el tiempo para saber quién es esa versión de mí misma que es la mejor versión. Esto también se aprende, si no se nos pasa desapercibida la vida. Creemos que ahí andamos con la única versión. No, existe una mejor versión, ¿verdad? En ese cuestionamiento de quién soy, pues me tengo que preguntar también cómo soy, qué me afecta, qué me gusta, qué no me gusta. Y aquí les invito a retomar estos 6 puntos con nuestros estudiantes. Identificar 3 aspectos que te gustan de ti, ¿verdad? Positivos. Y luego también identificar 3 al menos que consideres que no son muy agradables de tu persona, ¿verdad? A lo mejor eres una persona envidiosa, a lo mejor eres una persona impositiva, a lo mejor interrumpes a otros cuando están hablando. Entonces, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Y luego, ¿qué valoras en la vida? ¿Verdad? Tú, a ti qué te gusta más en esta vida. Eso es aprender a ser quién soy, ¿verdad? Y luego, ¿qué crees tú que valoran las otras personas acerca de ti? Es muy importante para sentirnos que somos con otros. Y luego, identificar esos 3 estados emocionales que experimentas con mayor frecuencia. ¿Estás más en un estado muy alterado o más bajo de energía? Casi siempre estás en un estado de bienestar, de percepción subjetiva agradable o desagradable. Y luego identificar cuáles aspectos de ti pueden resultarle
molestos o interferir con el bienestar de otras personas. Muy importante, para saber hasta dónde está tu límite. Y finalmente, identificar cómo resuelves los problemas más recurrentes que hay en tu vida y quiénes son las personas más cercanas a ti que te pueden ayudar a resolver esos problemas. En la intersección entre mi percepción subjetiva y lo que los demás aportan o perciben de mí, ahí está la mejor versión de mí mismo. Si fuera un diagrama de Venn, sería la intersección entre esos dos ámbitos. Pero necesitamos reconocerlo para aprender a conocerme y cultivar conciencia emocional. Después, para aprender a convivir con otros, para aprender a ser con otros, ¿verdad? Y relacionarnos, lo más importante es ejercitar la empatía. Y si podemos, ejercitar también la compasión. Y la empatía no es lo mismo que la simpatía o que la lástima. Por eso me pongo aquí esta fotito que hizo Pictoline, que me gusta tanto porque explica claramente, muy sencillo, la diferencia, ¿verdad? La lástima no me pone en el lugar del otro, lo veo a la distancia. Digo, pobrecito de ella o de él. No, 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 la empatía me acerca, ¿verdad? Me hace sentir lo que está sintiendo el otro y además entiendo las causas de esas emociones. Entonces, para trabajar y ejercitar la empatía y la compasión, necesitamos aprender a tomar perspectiva. Es lo que dicen, ponerse en el zapato de lo otro, del otro. ¿Qué está viendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Dónde están sus emociones? Para poder identificarlas, nombrarlas, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama lo que está sintiendo? Pero sin juzgar, porque entonces estamos siendo simpáticos o pues otra vez sintiendo lástima. Si estamos juzgando de, ay, pobrecito, lo que debería de hacer es esto, o yo en su lugar hubiera hecho esto otro, o por qué fue a tomar esa decisión. No, no, no. Aquí se trata, ser empático, se trata de no juzgar, de observar y escuchar sin juicios. Es esa expresión que tenemos cuando decimos soy todo oídos, es me entrego a ti completamente sin juzgar, para que entonces pueda validar el estado emocional del otro. Entiendo que te sientes así. Y si se lo puedo decir, entonces me estoy acercando a generar justamente ese vínculo de ser con el otro. Mi vocación como docente, o parte de esa vocación como docente, es acompañar al estudiantado justamente a ser con otros. Y entonces estas son estrategias que me acercan a ser con otros. Y finalmente, la compasión, que es ese siguiente nivel de empatía, pues tiene que ver con aprender a reconocer cuándo puedo ayudar. No siempre puedo ayudar, ¿eh? Ojo, en la pandemia tuvimos muchas situaciones en las que nos rebasaban esas situaciones. No podía yo ayudar. Es importante reconocerlo para entonces encaminar a la persona a que busque ayuda con otra persona, un profesional de la salud mental, si fuera necesario en algunos casos, ¿no? Y entonces actuar en consecuencia. Y cuando sí puedo ayudar, pues entonces ayudar. Cuando sí está en mi posibilidad, ayudar. Como parte del ser con otros y de esa habilidad que tiene que ver, de esa competencia que tiene que ver con la habilidad de aprender a convivir, esas habilidades sociales, la más fundamental es aprender a comunicarme. A veces no soy consciente de cómo estoy hablando, de cómo me expreso. Entonces tengo que empezar a poner atención en qué tono de voz hablo. Soy confrontativa, ando buscando a ver el hilo para echarle debate a la gente. O no digo nada, ¿verdad? Yo nada más ahí estoy, de okis, no digo nada, me dicen algo y yo digo, o no, o mando un emoji, esos que hacen así y no expreso nada. O soy asertiva, digo lo que tengo que decir con todas sus letras, pero de una manera en la que no genero confrontación, no lastimo, no insulto, no violento. Entonces, aprender a comunicarme para expresarme, pero también para escuchar. ¿Escucho realmente o como decían las abuelitas, nada más oigo, ¿verdad? Nada más oigo. No, no, escuchar implica poner atención, tratar de leer las emociones que está emitiendo el otro en su tono de voz, en su lenguaje corporal y en las palabras que elige para comunicarse. Una habilidad muy importante de la inteligencia emocional es la escucha. Rafael Vizquerra dice que es la principalísima competencia emocional, la escucha, sobre todo en el contexto de la educación, porque a eso nos dedicamos a escuchar en dónde están las necesidades, las carencias, las fortalezas, las motivaciones y los deseos de nuestros estudiantes. Entonces, aquí nada más 9 puntos importantísimos de lo que sería una comunicación más asertiva y empática.
¿verdad? Y finalmente, una de las más importantes, no juzgar. No juzgar. No es mi trabajo juzgar. Mi trabajo es poner atención y entender qué le está pasando. No interrumpir para que se pueda expresar completamente y muy importante, no anticipar. A veces, como somos adultos y escuchamos a jóvenes o a niños, creemos que ya sabemos lo que nos van a decir. A lo mejor no sabemos, ¿eh? Ojo, y es importante no anticipar. Bueno, pasamos a la capacidad de la regulación emocional. Muy importante, porque tiene que ver con aprender a descubrir quién soy, cómo me siento y finalmente cómo soy con otros. Regular las emociones quiere decir aprender a gestionar la tensión emocional, cognitiva y física. Una tensión física puede generar tensión emocional y la tensión emocional puede generar tensión física. Se retroalimenta el cuerpo con mi percepción subjetiva de la emoción. Las emociones en los seres humanos son corporalizadas, encarnadas. No son simulaciones como en ChatGPT, ¿verdad? Lo que sucede en mi cuerpo sucede en mi valoración emocional subjetiva y viceversa. Y aquí es muy interesante entender este arco de la atención versus el bienestar, porque fíjense, tan estresante es estar aburrido y tan emocionalmente tenso es estar fatigado o inquieto, como estar en un nivel de activación altísimo, en donde ahora más bien estoy enojado, fastidiado, angustiado, etcétera. Entonces, cuando estoy en un nivel bajo de estrés, necesito activarme para estar en ese nivel óptimo de tensión. Un poquito de estrés del bueno, es muy bueno, porque entonces pongo a las personas en estado de activación, de involucramiento, de participación. Evoco emociones como la curiosidad, incluso la sorpresa, así de, wow, no lo sabía, no lo esperaba, ¿no? Y entonces ahí la gente se prende. Entonces, cuando lo veo que estoy así ya agachado, tengo que buscar el estímulo que despierte esa activación. Cuando al revés, estamos demasiado agobiados, enojados, enrabiados, ¿verdad? Nerviosos, angustiados, necesito calmar, calmar para regresar a ese estado ideal de activación del estrés y estar en un equilibrio. La regla suprema del equilibrio del bienestar emocional es no rebasar la percepción de las capacidades percibidas. David Ausubel, ese gran pedagogo, nos decía, la mejor forma de empezar un proceso de enseñanza es recuperar los aprendizajes previos. ¿Por qué? Porque ponen a la persona en el estado óptimo de activación. Entonces, siempre tenemos que saber qué saben mis estudiantes y a partir de ahí lanzar el reto. Si el reto rebasa sus conocimientos previos, se vuelve angustiante. Si es demasiado fácil y bobo, se vuelve aburrido y ya bajamos la tensión. Entendamos la tensión, el estrés, es la palabra en inglés, es estrés, como algo que puede ser positivo si nos lleva a una percepción de curiosidad, reto, sorpresa, si estimula el interés, si eso me ayuda a progresar, pero puede ser muy negativo si por el contrario afecta incluso mi salud. Aplíquenlo a ustedes mismos, por favor, también a nuestra vida cotidiana. Necesitamos regular esos dos tipos de estrés, ¿verdad? ¿Y cómo lo regulamos? Ah, pues no hay nada mejor para trabajar las emociones que el cuerpo. El cuerpo es el principal vehículo para trabajar la tensión emocional y física, válgalo decir. ¿Cuál es el principal vehículo para trabajar la tensión emocional y física? La respiración. Hoy hay una cantidad de investigación científica y neurobiológica que nos advierte que respirar conscientemente por la nariz, inflando el vientre y luego exhalando por la nariz, contrayendo la caja torácica, es un aliciente para el estrés. La activación física. Estar sentados tantas horas en el aula no es sano. Ya lo sabemos, hay mucha investigación al respecto. Necesitamos hacer pausas activas, ya sea en el propio lugar o de plano pararnos y hacer una actividad física. Entonces, para calmar, respirarnos, estirarnos, relajar la tensión muscular para relajar la tensión emocional. Para activar, pararnos, movernos, brincar, tensionar músculos y relajar para activar el flujo sanguíneo, jugar, corretearnos, etcétera. Y si queremos estar bien en ambos,
Dos cosas importantes y lo más bonito de la nueva escuela mexicana es que Vida Saludable los integra todos estos elementos, es comer bien, hidratarnos. Nadie sabe cuánta agua toman, nuestros niños no saben cuánta agua toman, necesitamos enseñarles a hidratarse y finalmente la reina de todas las curas, dormir bien. Las pantallas, los teléfonos, las horas de televisión inhiben el sueño. Necesitamos trabajar la higiene de sueño también desde la escuela. Muy importante. Otra forma de regular es distribuir a lo largo del día de una jornada, bueno, pues los distintos momentos. Hay momentos para poner atención, hay momentos para ponernos a jugar, expresarnos creativamente y hay momentos para activarnos o relajarnos. Y uno como docente tiene que reconocer esos momentos en su jornada, poner las pausas cuando sea necesario, momentos para poner atención. ¿Y cómo empieza eso? Con una muy sencilla pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Estás muy activado? ¿Estás al revés, lánguido? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción? Si la emoción es fastidio, necesito cambiar la actividad. Si la emoción es aburrido, necesito cambiar la actividad. Entonces, tener este ciclo distribuido, déjenme decirles que construye resiliencia. La resiliencia es el arte de saber ir y venir en la tensión emocional, cognitiva y física, ¿verdad? Ir, tener un estrés, regresar un momento de bienestar, ir y venir y no quedarse siempre en el estrés o en el aburrimiento. Porque si nos mantenemos ahí, ójole, ¿eh? Ójole, porque esa tensión emocional va a dirigir toda la modulación cognitiva. ¿Cómo me siento? Pienso y acto. Por eso es tan importante esa pregunta, ¿cómo me siento? Porque va a definir, va a modular mi pensamiento y mi acción. Y los cerebros que están muy estresados, ya lo vimos hace un momento, bueno, lo único que quieren es o pelear, entrar así en pelea, o salir corriendo, ¿verdad? Ya, o no saber nada de eso. Nuestros alumnos se desconectan y se van. Entonces necesitamos cuidar que la mente no se mantenga en ese estado de estrés. Por eso necesitamos a lo largo del día regularnos. Tomar decisiones, y esta es la última de esas habilidades emocionales de la inteligencia emocional. Empieza por aprender a identificar mis fortalezas, retos y oportunidades. A mí me gusta esta estrella porque hacemos una actividad muy linda alrededor de la estrella que empieza por reconocer lo que hago muy bien. En el centro de mí, que soy esa estrella, que hago muy bien, para después empezar a entender en dónde están mis retos, identificar cuáles son las metas, cuáles son mis objetivos, pero cuáles son las consecuencias también de eso que estoy queriendo alcanzar, ¿verdad? Y en dónde están las oportunidades para alcanzarlas. Entonces, este ejercicio con los chicos, sobre todo que van a cambiar a niveles de educación más avanzada entre primaria y secundaria o en preescolar a primaria, hacer una revisión de todo este proceso de qué puedo ya hacer y qué es lo que me falta, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, nos va a ayudar a aprender, ¿verdad? Que no todo lo tenemos que saber hacer en un mismo momento, que podemos aprender de lo que no sabemos también, ¿verdad? Buscar la siguiente alternativa y si es necesario, pedir ayuda. La mejor conciencia para tomar decisiones responsables es saber lo que no puedo hacer. No me subo al coche porque no sé manejar, necesito ayuda, ¿verdad? No puedo partir las zanahorias con el cuchillo porque no tengo el control motor para hacerlo. Pido ayuda. Aprender a identificarlo, muy importante para tomar decisiones responsables. Pero también en esas decisiones responsables está la posibilidad de aprender del error y eso es lo que llamamos cultivar una mentalidad de crecimiento. Saber que no tenemos que nacer buenos para todo siempre, que podemos aprender siempre de todo. Y entonces necesitamos identificar cómo reaccionamos cuando nos equivocamos, qué tipo de emociones sentimos. Y cuando me doy cuenta que me equivoqué, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me consuelo? ¿Qué me digo? ¿Me tengo lástima? Porque la empatía se aplica también a mí misma, convivo conmigo misma. Me tengo lástima, digo, ay, pobre de mí, no me sale, nunca me sale, ¿verdad? O me regaño, ay, qué torpe eres, ya ves, otra vez, ya no te salió. O más bien me digo, a ver, ¿qué salió mal y cómo podemos hacerlo mejor? ¿Cuándo viene la siguiente oportunidad? De manera que el error no me defina, que yo pueda cultivar esa mentalidad de crecimiento que lo único que quiere decir es que siempre hay una siguiente oportunidad.
Y finalmente, en la toma de decisiones también necesitamos aprender a practicar la gratitud y la toma de perspectiva. Siempre valorar, ¿verdad? El avance objetivo. Siempre valorar también con quién cuento y quién es parte de ese círculo, porque soy con otros. Y buscar en el mejor de los casos el aprendizaje. Eso que en la psicología positiva se llama el lado positivo, el lado optimista, en realidad es el aprendizaje. ¿Qué aprendí de esa situación y cómo la puedo aplicar para la siguiente situación? Y entonces sí, ¿por qué no trabajar en el aula momentos para agradecer lo cotidiano y lo extraordinario? Agradecer el apoyo que me da mi profesora, mi profesor, mis compañeros, mis familiares, etcétera, de manera que podamos dimensionar en el tiempo todos estos factores y no sentir que un mal día es el fin del mundo. Porque hoy también tenemos jóvenes, ¿verdad? Que están en ese estado de ansiedad de una cosa mala es el fin del mundo. Entonces necesitamos aprender a tomar también esa perspectiva de dimensionar, pero no la puedo ver si no reconozco todo lo otro que me acompaña en ese proceso que es la vida, esas preguntas, ¿verdad? Que me acompañan. Y eso es a lo que le llamamos gratitud. Tomarnos un momento para agradecer, para reconocer lo bueno. Con esta cierro para abrir un diálogo, porque ya se me está acabando a mí el tiempo. ¿No? Saber que la inteligencia emocional, bueno, pues requiere aprender a conocernos, a saber quiénes somos, cómo soy con otros, cómo me siento y qué puedo hacer, a través de sentir, regular y aprender a convivir con mis emociones y las de los demás. Y aquí una cita de Carl Rogers, ¿verdad? Maestro fantástico, justamente pionero en llevar el ámbito emocional a la educación, que me gusta mucho, ¿no? Que quiere decir que nos dice que vivir, ¿verdad? La vida, esto que somos en la vida, esta oportunidad irrepetible de estar vivos, pues tiene que ver con saber lidiar con esta confusión, con esta incertidumbre, con estas emociones, ¿verdad? Estos miedos o altibajos, que finalmente es lo que hacen que la vida se viva plenamente, es lo que nos aseguran que estamos aquí, que somos seres humanos y no una máquina o un robot o un personaje, ¿verdad? De una serie de Netflix. Somos nosotros y estamos tratando de lidiar con todo esto con inteligencia emocional. Aquí algunos datos les dejo. Estamos en la Ibero trabajando una página web muy linda que se llama idea.ibero, donde tenemos recursos y materiales educativos y para formación de docentes gratuitos que pueden ustedes utilizar. Hay muchos materiales de educación emocional que están a su disposición. Tenemos un podcast en Spotify que se llama Idea Didac, con temas muy interesantes, entre otros cuestiones de inteligencia emocional, bienestar emocional, etcétera. Y finalmente la liga, la revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, que ya platicaba Patti, ¿verdad? De la que estamos ahí colaborando también, donde publicamos investigaciones sobre prácticas, sobre pues distintas investigaciones que vamos haciendo en torno a este tema que es la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Y con esta cierro, agradeciendo su atención. Espero no haberme pasado mucho, creo que todavía queda tiempo para echarnos una plática. Claro que sí, Ximena. Pues mira, yo te agradezco mucho porque recursos mencionaste muchísimos. No hay pretexto y además nos dejas todas estas posibilidades electrónicas para poder consultar, profundizar, adecuar seguramente en manos de las maestras y de los maestros algunos de los recursos que por ahí tú nos recomendaste. Y maestros, esto es muy importante socializarlo, compartirlo con nuestros compañeros en los consejos técnicos, que también destinemos un espacio en cada consejo técnico para que cada profesor comparta un recurso, una técnica, una estrategia que ustedes en el próximo consejo técnico puedan, ¿no? Socializar esto que Ximena ya nos compartió. Y déjame comentarte, Ximena, que nos acompañan maestros, maestras, directivos, supervisores de Querétaro, Guanajuato, Estado de México, del Estado de Hidalgo, de Veracruz, de Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Puebla,
de Tlaxcala, de Nuevo León y de Tabasco, por lo menos los que aquí nos dijeron de qué entidad nos acompañan. Siempre es un gusto recibirlos y poder ser un espacio que ayude cada martes a sentarnos un ratito, maestros, a tranquilizar, a respirar y escuchando a los expertos, poder ver nuestra aula, podernos hacernos preguntas sobre nuestro propio quehacer. Y seguramente este ejercicio nos permite ir enriqueciendo lo que hacemos. Pues por aquí, ya nos dicen también, Ximena, que están de Yucatán, también presentes por aquí. Entonces, bueno, Ximena, no tengo preguntas, tengo más bien agradecimientos, felicitaciones de las personas que hoy nos acompañan aquí. Pero a mí me gustaría, Ximena, que pudieras hacer una reflexión final en dos grandes sentidos. Muchos de los que estamos aquí hemos aprendido esto de la inteligencia emocional, de contactar las emociones, de aprender a reconocerlas y nombrarlas, de hacer espacios para tranquilizarnos, pues ya grandes, ¿no? Es decir, no fuimos acompañados desde pequeños y nosotros educamos. Entonces, ¿hay algún comentario de tu parte, de lo que has escuchado, vivido, de lo que otros expertos han podido aplicar en otras latitudes, en otros países, al respecto de esto? Y la otra reflexión que me gustaría que nos hicieras, Ximena, es la parte de la propia comunicación corporal y verbal de parte de nosotros para acompañar el aprendizaje, el quehacer cotidiano de los chicos, esas intervenciones verbales y a veces no verbales que hacemos cuando intervenimos a lo mejor para corregir, para felicitar, a veces esa no intencional manera de hacer diferencias, que a mí me parece que el ejemplo y nuestro comportamiento es un gran recurso de acompañamiento también emocional. Me gustaría que terminaras con esta y alguna otra reflexión para concluir, Ximena. Claro que sí. A ver, yo creo que ahí la primera tienes toda la razón. A nosotros no nos educaron en esto. Nosotros tuvimos que aprenderlo. Como que eran cosas que no se contemplaban como parte de la cultura escolar, vamos a llamarle así. Pero vamos entendiendo, históricamente hablando, que la escuela ha ido cambiando su función, ¿verdad? Ahorita estamos en un momento muy interesante de la escuela con la llegada de la inteligencia artificial. De verdad nos tenemos que empezar a preguntar qué habilidades tienen que aprender nuestros estudiantes y nosotros para podérselas enseñar, porque el cambio acelerado que ya se ve venir con esta nueva paradigma, vamos a llamarle así, infusionado de inteligencia artificial, nos van a obligar a aprender todavía más acerca de lo que nos hace humanos, porque eso es lo que nos va a permitir diferenciarnos en nuestras capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Entonces, si la inteligencia emocional, la educación emocional, también que se le llama en el contexto educativo, llegó pues yo creo que llegó en los noventas con el informe de Delors, ¿verdad? Charles Delors, el informe de UNESCO, donde nos dijo que había cuatro pilares de la educación: saber ser, saber hacer, saber estar con otros, convivir, etcétera. Ya nos ponía ese reto. Hoy ese reto se vuelve mucho más importante, y nos obliga a nosotros a revisarnos en, pues, qué tan alfabetizados estamos en inteligencia emocional, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, no se puede enseñar lo que no se tiene. Y otra cosa importante aquí es, se modela. La educación emocional, la inteligencia emocional se modela. Si yo quiero enseñarles regulación emocional a mis estudiantes, pero yo no me sé regular y entonces yo grito, y entonces ahora ya entramos en la segunda reflexión, Patti. Yo me muestro en un lenguaje corporal amenazante, un tono de voz desafiante, no escucho, interrumpo, anticipo, etc. Pues ¿cómo van a aprender mis estudiantes, verdad? Entonces yo creo que aquí la reflexión importante es, necesitamos ejercitarlo en nosotros mismos, en nosotras mismas.
Necesitamos regresar a esas 4 preguntas nosotros mismos. Esas preguntas no las dejamos pasar, ¿verdad? Sabemos que están ahí, pero las recordamos únicamente a lo mejor cuando erramos en alguna decisión. Chin, ¿por qué hice eso? ¿Verdad? Cuando no pude también, híjole, no pude, ¿no? O cuando de plano ya la emoción es desbordante, entonces es, ay, ya me estoy sintiendo así o así, ya estoy así estresado o así enojado, o cuando estoy demasiado eufórico, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que, ay, sí, qué padre es estar en un estado de alegría, en activación placentera, por así decirlo. Entonces creo que tenemos que empezar por nosotros. Necesitamos reaprender y fortalecerlo, porque esto es lo que van a necesitar nuestros estudiantes hoy y hacia el futuro para poderlo llevar al aula. Y no sentirnos que necesitamos ser ni psicólogos ni nada. Nada. Son esas 4 preguntas que nos vienen natural a todos quienes tenemos conciencia y somos seres humanos. Y técnicas, pues hay muchas. No quise centrar esta plática en las técnicas, sí les puse algunos consejos, tips muy pedagógicos, muy puntuales, y sí que se van a quedar con esta presentación. Yo se la voy a mandar a la maestra Patti para que se las pueda dar. Hay muchos materiales, hay muchos libros, hemos hecho mucho material didáctico, pero lo más importante es cultivarlo a ese nivel que nos define como personas, como seres humanos y ahí no juzgarnos. Ahí vamos, tenemos que practicarlo todos los días, ¿verdad? Porque esa es la otra, ¿verdad? No juzgarnos como personas que no sabemos o que no teníamos esta cultura, sino empezar justamente a ejercitarla, a generarla, ¿no? Creo que eso es lo importante. Creo que por ahí hay una mano alzada, Pati, no sé si... Sí, es del maestro Apolonio, le damos la palabra, maestro Apolonio. Es un profesor de Nuevo León, De educación especial. de educación especial. Felicidades, Ximena, o sea, te luciste con esta plática, ¿verdad? En verdad esperamos, no, aparte de hermosa, la presentación la vamos a esperar. Miren, desde el 2008, se hablaba ahí por el tema de la resiliencia, pero nadie le puso atención a la resiliencia. En aquellos talleres de los cursos básicos de formación continua, cuando empezó, creo que los proyectos escolares con enfoque estratégico en primarias. Bueno, yo pienso que hablando de la inteligencia emocional intrapersonal e interpersonal, es lo más importante saber lo mío, yo cómo estoy, cómo me siento, dónde estoy pisando, a qué le tiro, qué necesito, en qué puedo apoyar. Me quedó claro el mensaje de que la lástima nos aleja y la empatía nos acerca. Esa es una frase célebre del día de hoy, ¿verdad? Empezando en abril, y más porque mañana es el día mundial del autismo, y esa población vulnerable ha sido vulnerada y es de las más vulneradas a nivel mundial, en todos lados, en todos los niveles, en todos los estados. En Estados Unidos pasa, aquí pasa, en Chihuahua pasa, le restringen el horario, lo suspenden, les llegan el acceso, la permanencia, la participación, pues qué se diga desde la evaluación de sus logros. Imagínense cómo están esos padres de esos alumnos mañana, que es el Día Mundial del Autismo. Hoy hubo una pelea allá en un lugar allá por Escobedo, Nuevo León, porque una mujer se burló de una niña autista de una señora, la mamá se molestó y la agarró de los cabellos y la arrastró, y bueno, toda la mamá se mete por sus hijos, pero bueno, yo a lo que voy es que, ¿cómo vamos a explicar esto en la nueva escuela mexicana? Porque del 2 al 6 de enero nos dejaron solos, nos abandonaron solos, hubo muchos maestros que se enfermaron, se infartaron, otros que tuvieron que dar el taller del 2 al 6 de enero, a mediación tuvieron que cambiarlos porque no aguantaron la presión. ¿Por qué? Porque no tenían la información y no manejaban la información. Y hay mucho problema emocional con muchos compañeros porque hay mucha agresión, alumnos contra alumnos, alumnos contra maestros, maestros contra alumnos, maestros contra maestros, directores contra maestros, inspectores o supervisores con directores. Entonces hay mucha agresión, hay mucho acoso, hay mucho daño emocional en muchas partes. Entonces, esa es una realidad. Y todavía ahorita hay quienes les están pidiendo a los maestros que si no sabes, si no tienes tu programa analítico, tu planeación didáctica, si no manejas las metodologías críticas, oye, pues ya fue mucho, ya te voy a levantar un acta, ¿verdad? Administrativa, una amonestación,
Pues no, tampoco se trata de eso, porque en México, en este modelo, México todavía hay mucha incertidumbre. Y no lo digo yo, lo dijo Leticia Ramírez Amaya, lo dijo Mario Delgado como secretario de Educación. Aún están pidiendo a los maestros que se revise y se retome el programa analítico, la planeación didáctica, las metodologías críticas, la evaluación formativa, la planeación didáctica. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido? En cerca de 56 sesiones, tomando en cuenta los talleres intensivos de enero y de julio, y tomando en cuenta las sesiones ordinarias, son como 56 sesiones, y seguimos con que no le entendemos a la nueva escuela mexicana. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, lo más seguro es, maestra Ximena, estoy muy de acuerdo con usted, la inteligencia emocional interpersonal, no, intrapersonal, porque yo una vez le dije a alguien, o sea, yo no te quiero convencer, o sea, me basta con estar seguro de lo que yo te estoy diciendo, y con eso es suficiente. Si lo quieres entender o no, ese es asunto tuyo. Pero bueno, yo le agradezco a la doctora Patricia Ganem, que siempre me da la palabra y siempre me gusta participar. Yo creo que con todos esos tiempos complejos que vivimos, la inteligencia emocional interpersonal va a ser de mucha utilidad, porque entonces podemos hacer trabajo colegiado. Lo que Así. no entiende uno, lo entiende el otro. Y entre todos le vamos dando forma. Les dejé la presentación en el chat del Zoom. Ahí está la presentación. Había quien la estaban pidiendo. La pueden bajar, la pueden descargar desde el chat. Pues muchísimas gracias, Ximena, por compartirnos esta sistematización que tú has venido haciendo de la inteligencia emocional y que parte de eso nos lo compartes en la presentación, maestros y maestras, en sus manos, en esta socialización que podemos hacer, seguramente se volverá muy, muy valioso. Y lo que la doctora Ximena nos ha venido recomendando es volvernos humanos, ¿no? Es un categórico que no lo tenemos ganado por nacer personas, lo tenemos que conquistar, tenemos que comportarnos como tal. Y hay muchos momentos de la humanidad, incluso hoy vivimos algunos de ellos, que nos comportamos en este estado de supervivencia, en este estado más primitivo, ¿no? Y justo la invitación de la inteligencia emocional es a que revisemos que tenemos capacidades para más, que no nos hagamos egoístas con nosotros mismos y que no nos conformemos con esa parte humana que la tenemos, pero que tenemos que ir a más. A esa conquista nos ha invitado la doctora Ximena y como siempre les digo, vámonos a galería, abramos nuestras cámaras para poder conocernos, poder ubicarnos y desde todos los lugares donde nos acompañan, despedirnos. Ximena, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu formación en este gran tema que hoy es vital en las escuelas, en las familias, en la sociedad. Y a ustedes, maestros y maestras, siempre agradecidos porque se den un espacio, porque a partir de lo que hagamos en estos martes, ustedes se lleven recursos, estrategias para sus comunidades educativas. Hasta la próxima, que seguimos con el tema de inteligencia artificial. Buenas noches y un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, Ximena. Gracias a todos. Hasta la próxima.